Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Comex. Episodio 59. ¿Quién en su sano juicio quiere ser policía? Ella. ¿Y quién quiere ser policía y ser mamá? También ella, quien por cierto fue mamá primeriza cuarentona con todos los retos que ello implica. Siendo comunicóloga activa, se metió especialista en seguridad, inspirada solamente por el sueño y la intención firmes de contribuir a la construcción de un país mejor. Las patriotas sí existen. Esta mujer del Bajío es una rompeesquemas en todos los sentidos y una profesional que trabaja y confía. Más mujeres en la policía, más buenas mujeres en la policía, éticas, bien capacitadas, líderes. Esta es la obra de su mayor orgullo. Ella no tuvo un modelo a seguir, pero ya está su carrera para las que vienen en camino. Les dejo un dato. Es colega cercana de Omar García Harfuch. Escúchenla y déjense contagiar por su esperanza con conocimiento de causa. ¿De qué color es, Sofía? Cobalto. Es un azul clave, una declaración de relevancia, asociado a continuidad, longevidad, pensado para crear historias vibrantes contemporáneas. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana en Buena Banda, Sofía Wet. Comunicóloga por la Salle Bajío, tiene una maestría en gestión pública aplicada por el TEC y 2 diplomados en coordinación con la Policía Federal. Uno en mando policial por el CIDE y otro más en gerencia policial por la ANAHUAC. Además, tomó el curso introductorio en Seguridad Nacional para funcionarios de la Administración Pública Federal, impartido por la Sedena, y diplomados de Inteligencia y Contrainteligencia, de Criminología y Victimología, de Teoría del Delito y de Técnicas de Investigación. Del 2000 al 2006 fue docente en La Salle y en la Ibero de León, y luego trabajó en la Unidad de Televisión de Guanajuato. Fue coordinadora de campañas electorales a nivel municipal, estatal y federal, y fue asesora de la Vicepresidencia del Senado de la República en 2006. Trabajó en las áreas de comunicación social en Presidencia y en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Hoy en día es Fellow del International Women Forum. Además, es doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato, trabaja en proyectos de capacitación y es columnista en Milenio y Opinión 51. ¿Cuántas personas de tonos distintos nos vamos a topar en el camino? ¿Cuántos retos saturadísimos? ¿Cuántos escenarios y oportunidades luminosas? ¿Cuáles son los matices de nuestro talento único? Las vidas y las carreras de las mujeres que aquí presento tienen miles de colores, como Comex. Para esta temporada vamos a usar las paletas recién lanzadas de Color Life Trends 2025. Juguemos el juego del color. Dejemos que sus efectos impacten nuestros entornos y materialicen nuestros sueños y visiones. ¿En qué momento pasaste de comunicóloga a policía? O sea, cuando eras chica decías en algún momento yo quiero ser policía. Sí, siempre. ¿Por qué? Finalmente creo que lo que ves en la televisión y lo que traes de vocación te marca como un sueño, ¿no? Pero ahora tú imagínate decir que quiero ser policía en un país como México. Exacto. ¿Qué policías veías en la tele? Pues veías a los de inteligencia, veías a los de las series gringas, ¿no? Exacto. Que Eso eran sí, wow. inteligentes, bien vestidos, preparados, ¿no? Y que vivían retos y su vida no era fácil, pero que ayudaban a la gente. Ajá. Ayudaban en las investigaciones o muchas cosas. Entonces, yo sí quería ser policía. Y vas creciendo y te das cuenta, pues, que no es una opción muy viable para el país en tu entorno, ¿no? Entonces, eso fue como un tema que siempre me pesó. O sea, yo cuando tuve que elegir carrera, te puedo decir que fue como una de las elecciones más complicadas, pero al mismo tiempo de esas veces que las tomas sin ánimo. Ajá. O sea, eliges una por elegir. Yo no quería estudiar Derecho porque me imaginaba que si estudiaba Derecho iba a acabar, pues, en juzgados o atendiendo temas de litigio que no necesariamente iban dirigidos al tema de seguridad, ¿no? Que hoy entiendo que sí. Ahí falta algo luego de repente de que te expliquen bien las carreras y cuáles son su aplicación. Entonces yo hice una lógica, checa mi lógica. Mi lógica era que si yo estudiaba comunicación y podía influir en el comportamiento de las personas para que no delinquieran, pues esa iba a ser mi misión de vida. O sea, estudiaste comunicación por no poder ser policía en una primera instancia. Sí, porque imagínate, o sea, ¿dónde vas? O sea, hoy, por ejemplo, en las universidades, incluso en la que yo estudié, pues ya hay carreras de criminología y otro tipo de especialidades que cuando yo estudié no existía. Hay un amigo que
siempre lo tengo presente, que me dice que uno se prepara consciente o inconscientemente para ser algo, ¿no? Entonces, a mí lo que pasó es que yo creo que si yo no hubiera sido comunicóloga de origen, no hubiera podido al final, o no, hubiera sido diferente la manera de ingresar a las instituciones policiales. Para mí fue relativamente natural. ¿Cómo fue? Yo estaba trabajando en Presidencia de la República en 2006. Desde luego no como policía. No, pero hacía análisis de los estados, análisis social, la capacidad analítica pues, de poder presentar panoramas y demás. ¿Puedo hacer una pausa y que me digas por qué llegaste a la presidencia? Yo estaba en Guanajuato y pasó algo como muy curioso. Yo tenía un noticiero de radio. Había trabajado en televisión, en la televisora estatal. Tenía un noticiero de radio y entonces un día llegó el gerente nacional y nos dijo, pues el noticiero no está... Nos iba muy bien en el noticiero, o sea, sí teníamos una buena audiencia, pero teníamos un muy mal equipo de ventas. Okay. Entonces, pues cuando no hay ventas, pues de aunque donde el salen los contenido sueldos, sea buenísimo, pierdes. Entonces, pues me despidieron. Y lo digo de una manera muy curiosa porque eso fue inicios del 2006. Okay. O sea, yo inicié el 2006, habrá sido marzo, algo así, o febrero, despedida, ¿no? Y sin trabajo. Yo dije, ok, digo, estaba yo muy joven, pero de todos modos, pues sí es... Se siente feo, sí, ¿no? es así de, ok, ¿qué voy a hacer? Y lo que hice fue llamadas de agradecer por el espacio, avisarles que el noticiero había terminado y demás. Y hubo muchas ofertas y eso me encantó. Hubo ofertas para televisora, hubo ofertas para gobierno y hubo ofertas para campañas políticas. Yo hice un análisis muy rápido y dije, pues no mantengo a nadie, no tengo compromisos realmente fuertes. Pagaba nada más mi carro. Entonces dije, quiero aprender qué hay del otro lado de la orilla. Es el momento. Es el momento. Entonces entré a campañas políticas. Entré en campañas, se ganaron todas las campañas en las que yo había estado, que era la parte estatal de la federal, en el municipio de Guanajuato capital, y una diputación. Entonces se ganaron. Yo incluso pues medio ingresé, me invitaron a trabajar en el Senado de la República. Ingresé al Senado como por ahí de 2006, como por ahí de, creo que entraban en octubre, septiembre, algo así. Y en diciembre, bueno, a finales de noviembre me invitan a trabajar en Presidencia de la República. Porque pues finalmente siempre he procurado hacer las cosas bien y ser una persona confiable, pues evidentemente lo que necesitan siempre es sus perfiles. ¿No te pasaba ese tema de antes los reporteaba y los analizaba con sentido crítico y ahora soy parte del gobierno? ¿Como que traicionaste tus principios? No, porque finalmente, fíjate que yo y no lo vi así, o sea, lo vi como conocer, es como... Una oportunidad de aprender. Una oportunidad de aprender y a veces sí creo que es el lado oscuro o que era el lado oscuro, pero aprender el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ya estás en la presidencia, regresemos. Pero fíjate, algo curioso de vida. Si a mí alguien me hubiera dicho que el 2006 le iba a terminar en Presidencia de la República, nunca les hubiera creído. Ah, claro que no, empezaste es como, desempleada, exacto. Es un salto cuántico. Bueno, entonces en Presidencia de la República pues, me tocaba eso y te voy a contar cómo se dio ese cambio de seguridad pública. Me tocaba ir a giras del presidente y ese día yo recuerdo perfecto que teníamos una gira a Puebla. El presidente iba al día siguiente, entonces yo me tenía que ir un día antes, entonces llegabas a la oficina y un transporte te llevaba a donde fuera la gira según el lugar. Pero ahí era, como era Puebla, era terrestre. Entonces yo iba llegando a Los Pinos, en la glorietita que donde está hasta bandera. Mi jefe me había preguntado dónde, el que era mi jefe, me había preguntado dónde está. Voy llegando. Bueno, ahí te veo. Fue todo. Entonces yo iba llegando con mi maleta, me acuerdo perfecto que le iba arrastrando y él iba saliendo con su carro y me dice, súbete. Y yo, ok, sí, ¿a dónde vamos? Bueno, al ratito regresas a firmar tu baja y vamos a la Secretaría de Seguridad Pública porque pues me voy para allá y necesito que te vayas conmigo. Y yo, ok. Entonces me subí a su carro con todo y mi maleta y ya llegamos a Seguridad Pública. ¿Quién era él? Se llama Jaime López. Y evidentemente tú confiabas muchísimo en él. Sí. Y además yo creo que si algo me ha pasado es que luego no cuestiono las oportunidades que se presentan, sino las sigo. Entonces ese día no se me olvida porque además llegamos a Seguridad Pública, ya vimos el tema de alta, bla, bla, bla. Y me dijo, bueno, entonces ya y me regresó a Los Pinos porque ahí estaba mi carro. Y me acuerdo perfecto que fui a comer al péndulo de la Condesa. Traía un dolor de cabeza de esos monumentales porque entendí que por primera vez iba a ver la maldad mucho más de cerca, o sea, y que estaba pasando algo para lo que a lo mejor me había preparado toda la vida, pero que ese era el momento. ¿En serio? Sí, ese era en serio. Entonces sabía que iba a haber maldad, sabía que iba a haber gente de la que desconfiara, sabía que tenía que ser muy juiciosa y sabía que tenía que ser muy correcta. Ese día pedí un caldo de pollo, del caldo creo que se llama de la abuela, y fue un día como que fue un parteaguas. ¿Comiste sola? Y comí sola, sí. O sea, me bajé en el carro de Pinos a la Condesa y comí sola. Como para que te cayera el 20, procesar. Para asimilar. Es que sí, Sofía, yo pienso, fíjate, a mí hay dos cosas que me dan pavor, los alacranes y los policías. Es muy triste decirlo, pero yo veo un policía y en vez de sentir paz, trato de alejarme. Uh-huh. Me da miedo. Cuando yo te conocí y dije, es mujer policía en México y encima tú eres del Bajío, llevas tus últimos años de carrera trabajando en el Bajío.
donde la inseguridad es el horror, ¿no? Mira, del Bajío, digo, sin entrar mucho en el tema, las características de Guanajuato, yo siempre he buscado que no es una distinción que se haga en términos públicos o de prensa. Hay dos conceptos, que es inseguridad y violencia. La inseguridad es que te roben, la inseguridad es que sepas que si vas, no sé, al cajero, alguien pueda ser víctima incluso de homicidio por robarle. La violencia es cómo se cometen esos delitos. O sea, es decir, hay un ingrediente extra. Híjole. En el caso de Guanajuato, te puedo decir que es un estado muy seguro. Es muy difícil que te roben en el cajero, que, por ejemplo, robo transeúnte o robo en el transporte público, no hay. Es un estado en el que además tienes ferias, tienes una cantidad, tienes el Festival del Globo, que la cantidad de gente que se reúne es enorme. Y no hay realmente incidentes de inseguridad con ellos. O sea, te puedo decir que no. Que sí hay es violencia. Okay. Violencia, que es el grado máximo con lo que se puede cometer un delito a través del homicidio. Y sí, los hay muy aparatosos, los hay muy evidentes y los hay de mucho impacto y muy dolorosos en muchas ocasiones, pero son focalizados, es decir, en ciertas zonas o en ciertos sectores. Entonces, a veces uno pierde de vista este tipo de temas porque te acostumbras, pero siempre es necesario hacer, y no que te acostumbres al crimen y la violencia, sino que te acostumbras a procesarlos de la misma forma. Pero eso creo que es muy importante, sí, hacer un análisis. La aclaración, como dices. Entonces, no es que haya inseguridad en el día a día para cualquiera. No. Pero cuando hay estos actos son muy, muy violentos. Violentos, sí. Y digo, aquí nunca es bueno estigmatizar y nunca es bueno clasificar, pero la población en general, mi familia vive allá, estamos, digamos, a salvo de este tipo de temas, ¿no? No es generalizado. Ahora, ya que nos metimos a Guanajuato, hay nueva gobernadora de los pocos de oposición, de los pocos gobiernos de oposición. Y es donde hay, yo creo que más, no sé si el estado donde hay más, pero sí hay desde luego muchas mujeres policías. Mira, ha ido en aumento el número de mujeres policías. El reclutamiento ha pasado de ser de un 30%, 20% a un 50%. ¿En Guanajuato? Guanajuato como estado. No, Guanajuato sí. Como estado. Te voy a decir por qué. Algo que ocurrió es que se sentaron bases para sueldos mínimos. Okay. Entonces, en Guanajuato, el promedio de un policía municipal es de 18,000 pesos de sueldo. Y de ahí para arriba, o sea, puede haber policías que ganen 30,000 pesos y demás, que es un sueldo bastante decoroso. Entonces, se convirtió en una profesión atractiva para... Sí, aspiracional. Exactamente. Entonces, ¿qué falta? Pues les falta muchísimo poder seguir trabajando en la selección de perfiles, porque algo que en lo que creo que sí están quedando de ver es que les pagas como profesionistas, pero reclutas en muchas ocasiones a personas que vienen de un trabajo previo, como pues haber sido repartidor o haber sido trabajado en fábrica. Este sueldo tendría que ir acompañado de un reclutamiento distinto, diferenciado a universidades, a la policía que aspiramos y es de la que yo me enamoré, que es una policía con profesionistas especializados. ¿No? ¿Dónde te enamoraste? ¿Dónde está esa policía? Pues esa policía está desaparecida. O sea, está en el imaginario, en el ideal, hacia allá hay que ir. Mira, cuando yo ingresé a Policía Federal, porque después de la Secretaría se dio un cambio, una transición, y yo ingresé a Policía Federal. Te puedo decir que ha sido la institución en donde he conocido a las personas más profesionales, en donde como mujer me he sentido más a salvo en cuanto a temas de acoso y por demás. En la Policía Federal. Claro. Sí. Nadie lo hubiera pensado. Sí, porque además los procesos eran muy claros cuando este tipo de temas ocurría, y creo que había un respeto importante, ¿no? Digo, cada quien pues, hace de su vida lo que desea, pero este tema de sentirte presionada, como sí me sentí en otros momentos de mi vida, incluso violentada, no ocurría ahí. Para mí fue primero como mujer, un respiro. Te puedo decir que sí, les parece curioso, pero es cierto. Para mí fue un respiro. ¿Y no será porque tú tenías un nivel X ya respetable? O sea, eso podrías decir que estaba en el sector, digamos, de mando. Exacto. ¿Y qué me correspondía hacer, pero que también se hizo? Sí, también generar esquemas claros para que cuando esto ocurría en sectores, digamos, más en grado jerárquico más bajo, digamos, o no bajo, sino de la tropa en general, para ponerlo en términos más simples, hubiera las herramientas. O sea, a lo mejor sí en algún momento, pues sí, yo estaba a salvo porque pudiera haber estado en una burbuja, pero igual estaba también en donde me ocurrió, pues también se supone que estaba en un nivel alto y según así ocurrió.
Entonces, sí se trabajó mucho en ese tema y entonces la policía de cualquier grado o área sabía que había mecanismos. Entonces, sí siguió ocurriendo, evidentemente es un tema, yo incluso creo que hasta de naturaleza humana, pero se cuidaban más o eran menos evidentes o le pensaban 2 veces porque sabían que había sanciones y que en donde el caso fuera visibilizado, pues iba a ser mucho más penoso para el personal que lo estuviera cometiendo ese tipo de violencia o de acoso. Volvamos a Guanajuato. ¿Por qué hay más mujeres policías que en otros estados? No hay más mujeres policías en general, sino Okay. en el tema de procesos de reclutamiento. Okay, O sea, es decir, okay. Hoy en día, en las generaciones, en ocasiones que vemos, particularmente en municipios como León, sí hay un mayor número de mujeres. Y algo que creo que ha formado parte es visibilizar. En mi caso, cuando yo me fui a Guanajuato, pues la primera vez que me presentaron fue de uniforme y demás. Entonces, creo que sí rompí un poco el esquema y por eso me volví muy visible, porque no estaban acostumbrados a ver mujeres. Y como tú bien entenderás, y eso me lo dijeron incluso algunos instructores de León, lo que esperan de ti es que seas escenografía, que seas una maniquí, ¿no? Y que ya cuando te empiezan a escuchar y descubren que no eres tan tonta y que sí sabes del tema. Ah, mira qué entonces, bien. Exactamente. Y me lo dijo un instructor, se acercó y me dijo, te tengo que confesar que cuando yo la vi la primera vez, creí que no sabía nada del tema. Yo le puedo decir que tiene mi respeto. Se me quedó muy grabado porque era un hombre mayor y lo que yo pensé, dije, ¿cuántos como él lo pensaban o lo siguen pensando? Sí. Pero qué gran gesto de decírmelo, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que empieces a generar role models, a veces, este tipo de hacer posible algo que alguien... Si yo hubiera visto que era posible cuando estudié, probablemente, si me hubieran dicho, es fórmate en esa fila que fue donde ella se formó, me hubiera ido a formar ahí, ¿no? Entonces, el tema de visibilizarlas. Yo incluso una de las cosas que hice que ha sido de los aspectos que he quedado más satisfecha es que yo soy fellow o becaria del Foro Internacional de Mujeres, que te implica una capacitación de 1 año en temas de liderazgo. El International Women Forum es este foro, el más reputado mundialmente, donde hay mujeres líderes en puestos muy, muy altos de muchos países, ¿no? Estamos tú y yo en el capítulo México. Orgullosamente. Orgullosamente. Sí. Y es una cosa brutal. Tú entraste por el programa de Fellows. Sí. Explica un poquito lo que es. El programa de Fellows es dar la oportunidad a mujeres de mediana edad y con alto potencial de seguir creciendo con capacitación en liderazgo. Las socias del International Women Forum buscan chavas Exacto. que sean como sobresalientes en sus carreras y hacen una candidatura y entran en un programa de Fellows donde te capacitan. Tienes un grupo de fellows del mundo, vas a estudiar a una universidad en Europa, a otra universidad, es Harvard, ¿no? Es Harvard. Van a Harvard, tienes una mentora, a ti te eligieron para ser fellow. Sí, y que he de decir, no es tan sencillo porque son 30 anuales, entonces es dificilísimo. Compites con un montón de gente, de mujeres, otras mujeres, que además son muy valiosas, ¿no? Muy valiosas, y entonces conoces gente brutal. Y lo increíble es que a partir de ser fellow, luego te quedas en el foro. Sí. Y entonces, ¿en qué año fuiste fellow? Yo en el 21. En el 21. Entonces llevas 4 años siendo ya parte del International Women Forum. Y entonces, ahora con el International Women Forum, es rarísimo tu perfil, ¿no? Sí. No hay otra policía, desde luego, en el International Women Forum. Es más bien CEOs de Empresas, compañías y cosas así, ¿no? ¿Cómo has aprovechado tu participación en el foro? ¿Cómo lo has aprovechado ahora con tu carrera? Mira, yo siempre he creído que entre mayores oportunidades tengas, más responsabilidad y compromiso tienes de retribuirlas. O sea, te puedo decir que es algo que podía haberme quitado el sueño. O sea, ¿cómo hago yo para contribuir lo que yo tengo? Porque además aquí hay algo que yo he aprendido. No somos mujeres extraordinarias, somos mujeres con diferentes oportunidades. Ay, me fascina. Nada más, ¿no? En mi generación decían que éramos unicornios. Ya ves, este ser raro. Ajá. A mí me molestaba incluso un poco porque, lo digo muy sinceramente, porque no deberíamos de ser unicornios, porque tendríamos que ser equitativas en las oportunidades. Okay. Lo que nosotros vamos a tener es una oportunidad de oro, ¿no? Entonces, cuando te entrevistan, porque en este proceso que es complicado, te piden un Project Legacy, o sea, ¿cómo vas a retribuir lo que tú recibes? En el proceso de las fellows. Ajá. Uh-huh. A mí me costó mucho trabajo pensar cómo, pensar qué. Y finalmente lo que yo pensé, dije, a ver, es bien sencillo. Una buena amiga me dijo, son las policías que fueron a Harvard sin saberlo. Todo lo que yo aprendí de Harvard, de INSEAD, que es la Escuela de Negocios de Europa, de las diferentes sesiones que íbamos teniendo, lo que hice fue aterrizarlo en un curso. Yo en algún momento fui maestra, entonces esto me ayudó muchísimo. Aterrizarlo en un curso con diferentes contenidos, con una sesión mensual. Eran 8 sesiones. Pudo haberse dado en 1 semana y media, algo así, pero si lo que requieres es un proceso de transformación, requieres procesos en donde el conocimiento sea interiorizado y aplicado y reflexionado. Entonces, durante 8 meses trabajas con mujeres. Yo hice una convocatoria en la primera ocasión
capacitación a mujeres policías municipales, porque si creemos que como mujeres la tenemos complicada, nunca le has preguntado a una mujer policía municipal. Sí. Y municipal menos, o sea, Sí, es el nivel más básico de la cadena y el que más está en contacto con la ciudadanía. Entonces, con ellas, yo desde el inicio les dije, me van a perdonar de antemano si en el camino nos equivocamos o algo no sale bien, esto es un experimento. Lo hicimos con 0 recursos porque yo no quería que el tema del recurso fuera un obstáculo. O sea, 0 recursos. 0 recursos, o sea, lo que Pero está tu conocimiento, tu voluntad y tal. Y la generosidad de otras mujeres. Porque primero con las mismas con las que yo hacía equipo de trabajo, o sea, ellas mismas, haz de cuenta que en lugar de comprar café para mi oficina, pues lo que hacíamos era comprar refrescos para todas. Ok. Entonces, la Universidad de Guanajuato me prestó el lugar, o sea, aulas prestadas, y yo siempre voy a estar agradecida por esa generosidad y por la confianza de creer en mí, porque pues finalmente la universidad tiene un prestigio. Y empezamos, la primera generación, te puedo decir que esa premisa que yo les dije que me perdonaban si nos equivocábamos, me la ahorré, porque todo salió muy bien. Las compañeras muy contentas, muy agradecidas de ser volteadas a ver, porque yo siempre he creído que a la policía no se le quiere por 3 razones. Una, porque no la conoces. Otra, porque eres delincuente. Y la tercera es porque tuviste una mala experiencia. Cualquiera de estas 3. ¿Cómo la solucionas? Primero, conocer a esa policía. De los delincuentes nunca nos vamos a ocupar. Si no la quieren, pues que no la quieran. Pero ahí, ¿qué les enseñas? Dense a conocer de otra manera. Mira, el ideal que yo tengo para mi país es que haya más mujeres en posiciones de mando en las instituciones policiales. ¿Por qué? Porque la manera en la que lo hemos venido haciendo durante nuestra historia ha sido una masculinización y una aplicación de la testosterona en las funciones policiales. Por eso veíamos detenciones en la tele del más bueno deteniendo al más malo, etcétera, etcétera, cuando tiene que haber ingredientes adicionales de sensibilidad, de conciliación, de confianza, que solamente una mujer te lo da. Ahora, empezamos esta plática diciendo es que ser policía en México parecía imposible. Tú lo eres. O sea, finalmente terminaste siéndolo. Federal, estatal, estás formando policías, estás casada con un policía. O sea, tu mundo es la policía. ¿Cómo es ser policía en México? Tú dices, sería lo ideal, más mujeres en puestos de mando. ¿Por qué alguien quisiera un puesto de mando en la policía siendo mujer? Mira, de inicio sí tiene que haber un componente extraordinariamente raro para que alguien quiera ser policía en este país. ¿Cuál es ese componente en ti, por ejemplo? En mí, en la vocación, o sea, cuando tú entiendes todo lo que le puedes ayudar a alguien, es decir, hay 2 profesiones que yo ubico que son las más nobles para la sociedad. Una es el médico, claro. O sea, es decir, cura, apoya, apapacha, salva vidas. Salva de la muerte, ajá. Sí. Y la otra para mí es la policía, porque eso es lo que yo he conocido. Es el que encuentra desde el niño perdido en el parque, a quien puedes correr cuando tienes alguna situación complicada, quien te puede ayudar en un caso de secuestro, por ejemplo, ¿no? O hasta un secuestro virtual que hoy están tan de moda, quien te da calma en esos aspectos. Entonces, a veces nosotros en nuestra profesión perdemos de vista lo que para nosotros resolvemos en 2 segundos en base a la experiencia, es cambiarle la vida a alguien, es darle calma a alguien en sus circunstancias, ¿no? El poder generar condiciones de certidumbre y de confianza para desarrollar su vida. Eso es algo que a lo mejor tiene adrenalina o tiene algo, pero es algo que disfrutas. Sí es muy estresante, ¿no? Porque tu teléfono puede estar sonando las 24 horas del día y dejas de lado un montón de cosas, incluso personales, pero es un factor que es muy difícil de explicar. Porque además, yo lo he dicho y estoy convencida, los policías somos hijos de la mala vida, porque nos tratan mal, no siempre nos pagan bien. Sabes que estás sujeto a los cambios políticos y no importa qué tan bueno y honesto seas, puedes o ser despedido o hasta acabar en la cárcel. Hay riesgos en tu profesión, en tu día a día, hay riesgos, claro, ¿no? Entonces, ¿quién en su sano juicio exactamente, optaría por una calidad? La sociedad te desprecia. Ahora, el chiste es eso, o sea, primero habría que recuperar el orgullo de ser policía, sí. Que ellos mismos se lo crean para poderlo transmitir así. Porque yo te decía mi propia experiencia, sí, claro. Yo veo un policía y digo, qué horror. Evidentemente no tú sí me das confianza. Gracias. Pero es muy poca la gente que me da confianza y asocio con policía. Sí, claro. Y mira, todo ha tenido que ver con condiciones históricas de nuestro país. A la policía, la política la hace como quiere. Cada 3 o 6 años... A ver, los policías tenemos que pasar exámenes de control de confianza, tenemos que dar cuentas de nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada 3 o 6 años llega un político o una política que decide que encontró el hilo negro. Y entonces todo lo que se había hecho y construido pues, se va a la bote de la basura y nombran a su compadre. Claro. Entonces su compadre o su comadre, bueno, compadre porque casi no hay mujeres, lo que hace es que con sus intereses utiliza una institución para servirse.
Digo, no es generalizado, pero en muchos evidentemente. casos ha pasado. Entonces, tú imagínate un policía, porque casos hay muchísimos, un policía que ha sido disciplinado, una policía que ha sido disciplinada, de repente le ponen un mando que le pide que del día le tiene que llevar una lana y que si no se va. Y que así es. Y que así es, ¿no? Entonces, realmente a la policía la hemos descuidado mucho en este país, la hemos despreciado mucho. Incluso si revisamos la Constitución, si revisamos sus condiciones laborales, si algún sector tiene lastimado desde la propia Constitución sus derechos humanos, es la policía. ¿Cómo vivir en un ambiente de corrupción con ética? Ni modo de no entrarle porque ya apesta. Justamente necesita gente ética que entre y la vaya transformando. Pero ¿cómo puedes vivir ahí? Mira, de inicio yo tengo una meta que es, aunque camine entre lodo, no hay que embarrarse. Y que hoy estoy muy, muy satisfecha de eso, que difícilmente en mi historia de vida van a encontrar algo de lo que me avergüence. Nada, y que siempre he vivido de acuerdo a mis valores y con la frente en alto, y que si el día de mañana pierdo la vida, yo sé que me van a pedir cuentas de muy pocas cosas. ¿Se puede, pero es dificilísimo? No es difícil. ¿Ni tan difícil? No es tan difícil, dependiendo también en qué circunstancias estés. Porque yo, afortunadamente, en posiciones directivas, pues Claro. es otra cosa. Evidentemente, las y los policías que están a nivel de calle, pues viven otros retos muy diferentes, ¿no? Desde el propio superior que les está solicitando dinero o cosas por el estilo. Y ahí está el reto. Te puedo decir que esos son los retos que quienes tenemos o hemos tenido la oportunidad de decidir, debemos tener bien visualizados, porque si ese eslabón que hay entre las nuevas generaciones y, digamos, una institución no se limpia, o no se quita o no se transforma, no importa cuántos policías reclutes, van a acabar exactamente en las mismas circunstancias. Por supuesto. Pero además, yo reitero, es alejar también a la policía en general de las decisiones políticas. Es como pues el ejército tiene una estructura y tiene todo bien armado, y sabes que llegue quien llegue de presidente o presidenta, sus mandos van a salir del ejército. En la policía lo más probable es que te pongan un mando de fuera, que primero no comprende la policía, no la quiere y buscará en 3 años acelerar los beneficios que hubiera logrado en una vida. Ok, vamos a toda velocidad a tu presente, porque tu presente ahora hay un bebé. Dices que eres mamá geriátrica. Sí. Encima, el componente de tener un bebé, ¿a tus cuántos años, Sofía? Yo lo tuve a los 44. A los 44. Sí. Tu bebé sin tratamiento. Sí. Tú sola. Te aventaste, lo tienes, tiene 10 meses, Tiene ¿no? 10 meses, sí. Ok. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo puedes compaginar tu carrera con un bebito de 10 meses? Mira, primero, yo tardé tanto en tenerlo porque los ritmos de trabajo eran días completos, jornadas de 12, 14 horas, 16 horas. Y me parecía muy irresponsable trabajar para pagarle a alguien que me lo cuidara. Sí. Me parecía como absurdo, ¿no? Pues, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Y además era un acto más de vanidad que de genuino amor. Ok. Vanidad total. O sea, quiero tener un hijo y le pago a alguien para que me lo cuide y demás. Exacto. Entonces, siempre fue un aspecto que estuve pensando y que estuve realmente reflexionando. Hoy creo que soy una persona mucho más madura que lo que era hace 10, 15 años. Una mujer con más recursos emocionales, personales y también financieros que me permiten darle mejores oportunidades. Los retos que vive una mamá adolescente son muy diferentes a los que vive una mamá geriátrica. Claro. Las dos van a ser juzgadas. Sí, te fuiste a los polos, sí. Y las dos van a tener sus cuestionamientos. Pero las posibilidades que tenemos ya las mujeres que hemos desarrollado una vida profesional, pues son muy diferentes. De entrada tienes la calma. Sí. Y tienes la posibilidad además de elegir tu presente laboral y tu futuro laboral. Y creo que eso es una gran fortuna que no muchas mujeres pueden, un lujo que no muchas mujeres pueden darse, ¿no? El saber qué tipo de vida quieres que pueda compaginar con una persona que necesita de ti, porque está en formación, porque está en crecimiento. ¿Qué tipo de vida quieres? ¿Qué estás dispuesta a aceptar? ¿Qué estás dispuesta a vivir? ¿No? Yo hace unos días reflexionaba, el bebé se duerme como 7:30, 8, y hay cositas que si pasa una mosca, el bebé pierde la atención y vuelve a empezar el tema de dormirlo, ¿no? Si bien te va, pues te echas media hora en lo que el bebé va bajando su energía y se duerme, y si no, pues a ver cuánto. Y yo lo que reflexioné, dije, híjole, si mi ritmo fuera como el de siempre, el teléfono estaría sonando todo el tiempo. Bueno, ni siquiera estaría en mi casa, para empezar. Y estaría sonando todo el tiempo. Entonces yo no podría ser la persona que duerma al bebé. Ok. ¿Cuáles son los retos profesionales que tienes para el año que entra? Primero, yo renuncié por primera vez en 20 y tantos años, ya no quiero ni sacar cuentas, al sector público, hasta las instituciones. ¿Y qué? ¿Sentiste alivio, paz, tristeza?
vives Todas un las duelo. anteriores. Todas las anteriores, ¿no? Vives, pues, frustración, vives muchas cosas. O sea, es muy difícil. Quienes a veces están en la política es diferente porque van, vienen, negocian posiciones y demás. La realidad es que quienes hemos estado en el servicio público de una manera profesional, no negocias nada, no buscas posiciones. Buscas servir. No intercambias, buscas servir, ¿no? Para mí el tema de siquiera pensar en negociar o buscar siempre ha sido como, no se me da. Entonces, sí, todos esos procesos, incluyendo el de duelo, porque finalmente el duelo que vives es... Y acabas de renunciar hace poco, sí, ¿no? a mediados de septiembre. Uh-huh. Entonces es complicado, pero hace unos días te platico que algo que me dio muchísima calma. Me encontré una imagen de una entrevista que me hicieron para un periódico y era una entrevista de perfil y el título era Dios siempre me ha puesto donde soy útil. Porque yo realmente pues nunca pedí llegar a la presidencia, nunca estuve insistente en llegar a la policía. Digo, sí te preparas, pero no estás insistente. Y entonces es como si me hubieran dado un manto de paz. De mucha confianza. Solté. Y algo que me preguntabas hace un ratito de cómo me ha servido el Foro Internacional de Mujeres, el nivel de mujeres de experiencia que hay es tan rico, es tan valioso. Sí, es diverso, es rico en cuestión también de experiencias de vida, además. De versatilidad, ¿no? Yo he visto más mujeres en estos últimos años que nunca en mi vida. Y he tenido la oportunidad de platicar, compartir y recibir consejos de mujeres que jamás me hubiera imaginado. Y que eso no sabes cómo me ha ayudado también y me ha reconstruido y me ha apapachado. Porque si de algo estoy convencida hoy es que mujeres con mujeres nos sanamos, nos construimos, nos ayudamos y nos inspiramos. Y eso ha sido... increíble. Pero entonces, ¿no tienes todavía el plan diseñado? Eso voy. Ok, o sí. Primero, bueno, se da esta pausa y creo que algo que siempre tiene que ocurrir en tu vida es reconstruirte o construirte. Ya caminé por lo que la vida me fue poniendo. Hoy tengo que decidir hacia dónde voy. Opciones hay varias, ¿no? Reintegrarme al gobierno, en otras opciones, entrar en el tema del tema empresarial, consejos de administración, ser godín en gobierno o en iniciativa privada, también puede ser, escribir, porque es una de las cosas que... Y lo has seguido haciendo siempre, Lo he seguido haciendo, sí, es un ejercicio. Tengo 2 libros pendientes, por ejemplo. Estoy haciendo el doctorado. Sí. Entonces, de que tengo algo que hacer siempre, siempre lo hay. Mi objetivo es llegar de aquí a final de año sin apresurarme. O sea, te vas a dar un poco una pausa no tener reflexiva prisa de cómo devuelves lo que ya tú has ganado y en qué más vas a invertir tu cerebro y tu talento. Exactamente, porque una cosa, creo que una gran fortuna es elegir quién quieres que sea tu jefe o tu jefa. Y que el hambre no te haga elegir. Y hoy te puedes dar ese lujo. Y hoy me puedo dar ese lujo. Qué porque además, pues, mi vida, exacto, mi vida familiar, digo, yo lo platico, yo renuncié por no tener un conflicto de intereses, que además para mí era lo ético, ¿no? ¿Por qué conflicto de intereses? Porque tu marido está empleado en una también. posición, entonces no podía haber un conflicto de interés, y para mí era lo correcto y siempre haré lo correcto sobre las decisiones, sobre el deseo personal. Exacto. Entonces ahora le toca a él, digamos, subirle el volumen a la carrera. Exactamente. Profesional y tú atendiendo a tu bebé y repensando qué hay para ti. Y trabajando, porque finalmente no he dejado de trabajar. No, ni vas a dejar. Exactamente. Entonces, esa oportunidad que tengo, soy muy afortunada porque no todas las mujeres las tienen. Alguien me decía de estas mujeres con las que yo platicaba y me dijeron, cuando yo estaba pensando qué iba a hacer y demás, me hizo una pregunta clave. ¿Y necesitas trabajar para comer? Dije, ay, no. Y sé que soy muy, muy afortunada por haber brindado esa respuesta. Y a partir de ahí me callé. Dejé de quejarme y empecé a ser mucho más agradecida. Qué maravilla, porque necesitas trabajar para nutrir otras partes de tu ser. Exactamente. No para comer. Ahora, ¿me puedes terminar esta entrevista con algo de paz? Porque yo sé que tú creciste cerca de Omar García Harfuch. ¿Ves con buenos ojos el nombramiento? Sí. Mira, Omar es un hombre que ha tenido muchos retos en su vida, muchos retos. Y creo que es de las personas que ha dejado una vida cómoda por seguir una vida a la que aspira. ¿En dónde trabajaste con él? En Policía Federal. Y él pues venía de una historia de familia con otras oportunidades, ¿no? Con la posibilidad de haber sido un empresario con más menos cómodo. Problemas. Sí, sí. Y él decidió... Otro necio como tú. Sí, ¿no? otro... Sí, que se quiso decidió ser complicar policía. en función de un servicio patriótico. Exacto. Real, genuino. Entonces, lo que yo conozco de él es que sus intereses no es hacer dinero, sus intereses no es tener poder, su interés no es
lo que a veces nutre a otras personas. Su interés es hacer un bien común. Es un patriota, yo lo tengo visto así, es un patriota que ama su país, que ha tomado decisiones complicadas, pero que al final creo que han sido las más certeras. Y yo lo he dicho públicamente que más allá del partido, más allá de los temas políticos, porque creo que esos quedan de lado, yo tengo la claridad de que si alguna persona tenía la posibilidad de hacer algo por este país, de recomponer las condiciones de paz y seguridad, es él. Yo te lo digo así claramente y creo que va a ser muy atacado durante los próximos meses, años. Va a tener muchos obstáculos, pero si algo ha tenido siempre es que nunca ha caminado el camino más sencillo, sino el empedrado. Y está acostumbrado y sé que va a lograr lo que se ha propuesto. Entonces eso a mí como persona, o sea, como persona... Fíjate, como ciudadana. Son dos vertientes, ¿no? Una como persona, como ciudadana, me da paz. Y como policía también reconozco en él una calidad profesional y humana que me hace sentir cómoda. Porque a veces cuando nombran a alguien, tú dices, híjoles, pero... Ajá, es alguien que, híjole, pero si era... O sea, te pasan muchas ideas por la cabeza. Y en el caso de él, el nombramiento para mí fue alivio. Buenísimo. Sí. Eres una persona relativamente pública. Bueno, usas mucho tu foro, tus redes, estás escribiendo tu columna, todo el tiempo te estás filmando. ¿Esto tiene también una vocación de mentoría a las chavas policías que vienen? Creo que lo dijiste muy padre. Fíjate que uno no sabe cuánto te están viendo hasta que alguien te dice palabras mágicas. Y te las han dicho. Sí, las compañeras que han tomado los cursos te puedo decir que hemos hecho un clic impresionante porque yo he recibido mucho conocimiento de ellas y yo he podido otorgarles algo de conocimiento y algo de identificación. Eso creo que es muy bueno. Y como de empatía. De empatía. ¿No? Y no hay día en el que no reciba un mensaje de ellas y siempre mensajes muy positivos que cualquier persona agradeceríamos recibir ese cariño. Entonces, lo más cómodo también, porque lo mío nunca ha sido como una cuestión de ego o una cuestión de protagonismo, de vanidad, pues sería no hacer nada, ¿no? El otro día estaba pensando, porque estoy haciendo el doctorado, entonces dije, igual y tengo que dejar de escribir columna porque el tiempo no me alcanza. Y alguien en Twitter me escribió, no deje de escribir porque nos ayuda. Y yo, ni modo. Sentí como un jalón de orejas que, o sea, con una persona que me diga eso, o que te extrañamos o necesitamos verte más, siento un compromiso muy fuerte por seguir haciendo, porque además creo que si algo tenemos también como reto es visibilizarnos como mujeres en el ámbito de la seguridad. Ese es un gran reto. Total, que hay también servicio público en el influencerismo, ya la influencer policía. No, hombre, me falta muchísimo. Tendría que ser muy aplicada en el tema de creación de contenidos, ¿no? Pero te gusta, lo haces bien. Ay, muchas gracias. Digo, me falta mucho también, sobre todo tiempo y disciplina, porque es una profesión, o sea, no es cualquier cosa. No, totalmente. No es como que vas caminando en la calle y se me ocurrió esto, ¿no? Y más con temas de seguridad tienes que ser muy responsable. Muy cuidadoso. Sí. Sofía, mucha suerte. Ay, muchas para el gracias, año que Blanca. comienza. Y Sí. qué increíble mamá nueva. Te puedo decir que sí era lo que me faltaba también, ¿eh? Fíjate. Sí era lo que me faltaba, porque creo que también el fin de las personas es hacer familia. Y hay momentos en la vida en que todo es trabajo. Y despertar y ver a que alguien te está sonriendo con una cara de amor y de ilusión. Y cuando te ve a los ojos, encuentras el amor más puro. Platicábamos que, ay, ojalá mi esposo me viera así. Encuentras un sentido diferente de vida. Qué padre. Es maravilloso. Felicidad. Muchas gracias. Mil gracias. Esto fue Buena Banda. Este episodio fue traído hasta ti por Comex. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.